La garúa había empezado a las 9 de la noche, sin aviso y sin permiso, como tiene por costumbre en Lima. Consuelo Vega conducía despacio por el jirón que bordea el parque, con los limpiaparabrisas rascando el parabrisas a un ritmo que no alcanzaba a limpiar nada. La llovizna limeña no moja, sino que pesa, se mete en los huesos sin que uno se dé cuenta, y cuando uno lo nota, ya lleva frío desde adentro. Llevaba en el asiento trasero 3 rollos de muestra de tela enrollados en papel craft y la cabeza llena de cuentas pendientes. Giró hacia la avenida y frenó de golpe. 2 hombres jóvenes tenían acorralado contra la pared de un edificio a un tercero. Uno lo sujetaba del cuello de la chaqueta, el otro le daba patadas en las costillas. El hombre en el suelo no gritaba. Emitía un sonido sordo y apagado mientras intentaba cubrirse la cabeza con los brazos. Y en esa resistencia callada, en esa terquedad de quien aguanta sin pedir nada, había algo que a Consuelo le apretó el pecho de una manera que no supo explicarse. Recordó a su marido Gonzalo. La indiferencia, Consuelo, mata más despacio que un cuchillo, pero mata igual, decía él. Gonzalo llevaba 6 años muerto y la indiferencia seguía tan viva como siempre en el mundo. Ella bajó del auto, golpeó el techo con la palma abierta y gritó con la voz que reservaba para los proveedores que llegaban tarde. «Oigan, la policía ya viene, lo llamé yo misma desde el carro». Los 2 jóvenes se miraron, se dijeron algo en voz baja, soltaron al hombre y caminaron rápido hacia la esquina. La garúa los fue borrando hasta que desaparecieron. Consuelo se acercó. El hombre seguía en el suelo, apoyado contra la pared manchada de humedad. Tenía una herida en el pómulo izquierdo, los labios partidos, la chaqueta deshilachada en el hombro derecho. Era alto, de complexión ancha, con el cabello pegado a la frente por la lluvia. A juzgar por las arrugas alrededor de los ojos, debía andar cerca de los 50, aunque el agotamiento lo hacía parecer mayor. Él levantó la cabeza cuando la escuchó acercarse. Tenía los ojos grises, serenos. No eran los ojos de alguien que hubiera estado bebiendo. Eran los ojos de alguien que ha decidido no tener miedo, porque ya no le queda nada que perder. «Estoy bien», murmuró con voz pareja. «No debería haberse bajado del carro, señora. Esos 2 podían haber sido peligrosos». Había en esa respuesta una cortesía tan fuera de lugar, tan extrañamente digna para alguien tirado en un jirón limeño con la cara llena de sangre, que Consuelo tardó un momento en reaccionar. «Suba al carro», ordenó ella. «Se va a enfermar». El hombre la miró desde el suelo sin apresurarse a obedecer. «Vengo de la calle», respondió, sin mover un músculo. «Tiempo llevo así». Consuelo ya estaba abriendo la puerta del pasajero. «Eso lo veo yo. Suba de todas maneras». Él tardó todavía un instante. Miró sus propias manos sucias, los nudillos raspados, y miró el interior limpio del auto. «Lo voy a ensuciar todo», murmuró, sin ironía alguna. Era una observación simple, casi técnica, la de alguien que todavía mide lo que cuesta a los demás recibirlo. «Eso es lo de menos», respondió ella, sacando del asiento trasero uno de los rollos de tela y poniéndolo encima del cojín del pasajero. Él obedeció. Se acomodó con cuidado, como si quisiera ocupar el menor espacio posible, y cerró la puerta sin hacer ruido. El interior del auto se llenó de olor a calle mojada y a algo más difícil de nombrar, una mezcla de frío guardado y cansancio de muchos días. Consuelo arrancó sin decir más. No hablaron en el trayecto. Ella echaba miradas cortas. Él miraba hacia adelante con las manos sobre las rodillas, sin preguntar a dónde iban, con la expresión de alguien que está tratando de reconocer un paisaje que alguna vez conoció bien. El guardia del ingreso levantó la barrera cuando reconoció el auto de la señora Vega. No preguntó nada. La casa era grande para una sola persona. 2 plantas. Jardín interior con 2 ficus que Gonzalo había plantado el año en que compraron el terreno. Una terraza en el segundo piso desde donde los días claros se veía la franja del Pacífico. Gonzalo la había diseñado él mismo, con su manía de calcular cada ventana para que la luz del mar entrara bien por las mañanas. 6 años sin él, y la luz seguía llegando puntual, indiferente a su ausencia, como si no se hubiera enterado de nada. Consuelo condujo al hombre por el pasillo lateral hasta el cuarto del fondo, el que daba al jardín. Una cama con colcha verde, un velador, una silla de madera, un armario vacío. Limpio y sin nada personal, como un cuarto de hotel modesto pero honesto. «El baño está por allí», señaló. «Toallas limpias y jabón en el armario. Espéreme un momento». Subió al dormitorio principal. Abrió el placar de Gonzalo por primera vez en casi 2 años y sacó un pantalón de trabajo gris, una camisa de franela a cuadros azul, calcetines nuevos todavía en su empaque. Los dobló y los dejó sobre la cama sin llamar a la puerta.
De regreso en su propio cuarto, echó el seguro. Había traído a su casa un desconocido de la calle. No sabía su nombre, ni de dónde venía, ni si alguien lo buscaba. Solo sabía que tenía los ojos grises y que se había preocupado por sus asientos de carro. Llamó al sereno de la urbanización y le avisó que había un huésped en el cuarto del fondo, que ella respondía por él. El sereno respondió que bien, señora, que buenas noches. Ella colgó y se quedó escuchando. El agua corriendo en el baño. Luego silencio. Luego el crujido suave de la cama, recibiendo el peso de alguien que llevaba mucho tiempo durmiendo en sitios peores. A las 3 de la madrugada, Consuelo seguía despierta. Escuchaba cada ruido con esa atención exagerada que solo produce el miedo sostenido. El viento entre los ficus, el goteo de la garúa en el canalón de la terraza, el golpeteo sordo del refrigerador que Gonzalo siempre había prometido mandar a reparar. Se regañó en silencio. Mujer adulta, propietaria de 3 talleres con 16 empleadas a cargo, 20 años negociando con proveedores que intentaban pasarse de listos. Y ahí estaba, encogida sobre la colcha sin desvestirse, con el corazón latiendo fuerte por culpa de un hombre que lo único que había pedido era no ensuciar sus asientos. En algún momento el agotamiento pudo más que el miedo y logró dormirse, pero no durmió bien. La mañana llegó gris, como suelen llegar en Lima. Consuelo bajó las escaleras sin hacer ruido, pisando en los costados de los peldaños para evitar los crujidos, y se detuvo frente a la puerta del cuarto del fondo. Estaba entreabierta. Empujó despacio con un dedo y se quedó parada en el umbral. La cama estaba tendida con una precisión que uno asocia con el servicio militar o con quien ha repetido ese gesto miles de veces. Sábanas estiradas sin una arruga, almohada centrada, colcha doblada al pie en 4 partes exactas. Sobre la silla estaba la ropa de Gonzalo perfectamente doblada y las toallas usadas apiladas en un rincón con el orden de alguien que sabe que deja una casa ajena. El olor a alcanfor de la camisa se mezclaba con el olor húmedo del jardín, y en esa mezcla extraña a Consuelo se le cerró la garganta un momento. El hombre estaba de pie frente a la ventana del jardín, de espaldas. Tenía puesta la camisa de franela de Gonzalo. Era más ancho de hombros que él, y la tela tiraba un poco en los costados, pero en lo demás le quedaba bien. Al escuchar el crujido de la puerta se dio vuelta, rápido, con un gesto defensivo que desapareció en cuanto vio que era ella. En las manos sostenía algo con mucho cuidado, con 2 dedos, una fotografía pequeña, gastada, con las esquinas dobladas. En ella se veía a una mujer mayor con una blusa de flores, sonriendo con los ojos entrecerrados por el sol. Cuando notó que Consuelo la había visto, guardó la foto en el bolsillo del pantalón con un movimiento tranquilo, sin apresurarse. «Perdone», murmuró, «no escuché que bajaba». «No se preocupe», respondió ella, entrando al cuarto. Le costaba despegar los ojos de esa cama tendida. ¿Durmió bien? Sí, gracias por la ropa. La lavé anoche en el baño. Mi chaqueta todavía está secándose. Señaló el respaldo de la silla. Allí colgaba la prenda. Una chaqueta oscura, muy gastada, con el cuello deshilachado y un remiendo en la manga hecho con hilo de color diferente. Consuelo se acercó para doblarla. Cuando la levantó, notó algo en el forro interior, cerca de la costura lateral. Un bulto pequeño y duro, del tamaño de un fósforo grueso. No era un botón suelto ni un nudo del forro, sino algo deliberado, guardado entre la tela exterior y el forro con las puntadas de quien quería que no se notara a simple vista. No respondió a lo que acababa de sentir. Dobló la chaqueta con cuidado y la dejó sobre la silla otra vez. Ese bulto pequeño seguiría ahí durante semanas. Todavía no era el momento de buscarlo. En la cocina, Consuelo calentó agua para el café y sacó pan con queso fresco y aceitunas negras. Comida simple. Él se sentó con la espalda recta y comió despacio, sin servirse más de lo que le habían puesto. «¿Cómo se llama?», preguntó ella, sentándose frente a él con su propia taza. Él levantó la vista. Hubo un segundo de cautela, como alguien midiendo cuánto cuesta decir su propio nombre en voz alta. «Emilio», respondió. «¿Emilio y?» Miró hacia la ventana de la cocina, donde la garúa seguía cayendo sobre los ficus del jardín, silenciosa y obstinada. «Solo Emilio, por ahora», murmuró. «Hay cosas que no recuerdo bien todavía». Consuelo lo miró un momento. No le preguntó nada más. Antes de terminar el desayuno, tocaron a la puerta del jardín. Era la vecina del fondo, doña Milagros Reyes, una señora de 70 y tantos años que vivía sola desde que su hija se había casado y mudado a Surco. Traía una taza tapada con papel film y los ojos abiertos de curiosidad. «Hice locro de zapallo de más», anunció desde el umbral, mirando al desconocido sentado a la mesa. «Ah, tienes visita, Consuelo. Un conocido»,
respondió ella con naturalidad. Gracias, doña Milagros, ya le devuelvo la taza. La señora se fue murmurando algo sobre lo bueno que era tener compañía en casa. Emilio esperó a que la puerta del jardín se cerrara. Voy a causar comentarios, observó. Doña Milagros necesita de qué hablar, respondió Consuelo. No es problema ninguno. Esa semana pasó rápida. Consuelo había dicho que necesitaba ayuda con el jardín y con unas reparaciones menores y lo había planteado con la misma dirección con que hacía todos sus negocios. Emilio escuchó la lista, preguntó 2 cosas concretas sobre las herramientas disponibles y empezó a trabajar al día siguiente. Los ficus quedaron podados en 2 días, las ramas que rozaban el techo del garaje cortadas, las raíces que estaban levantando el bordillo del caminito de ladrillo controladas. El sistema de riego que salía por el lado equivocado desde hacía meses, ajustado con una pieza barata de la ferretería de la esquina. Trabajaba sin apuros, pero tampoco sin pausas, con la calidad de quien no necesita que le expliquen por qué las cosas deben quedar bien. Pero lo de la terraza llamó especialmente la atención de Consuelo. La barandilla del segundo piso llevaba años con un tramo suelto. Ella había llamado a 3 maestros de obra distintos. El primero aseguró que había que cambiarlo todo. El segundo pidió un adelanto y no volvió. El tercero sacó fotos con el teléfono y nunca mandó el presupuesto. Emilio subió a la terraza una tarde con una taza de café y se quedó mirando la barandilla un buen rato sin tocarla. Luego sacó del bolsillo un lápiz de carpintero y un trozo de cartón de una caja vieja del garaje. Se sentó en el piso y comenzó a dibujar. Líneas limpias y rápidas, con la certeza de quien registra algo que ya tiene resuelto en la cabeza. No era el trazo de un ayudante, era un plano técnico con acotaciones y medidas. Al día siguiente fue a la ferretería, pidió exactamente lo que necesitaba y volvió con una bolsa pequeña. 3 horas después, la barandilla estaba firme como si nunca hubiera tenido problema alguno. Esa noche Consuelo preparó sopa de verduras. Emilio entró a devolver el martillo que había pedido prestado del garaje y se detuvo un momento junto a la mesa donde ella tenía extendidos los presupuestos de sus talleres para revisarlos. Su mirada cayó sobre una columna de cifras, precios por metro de material, costos de mano de obra, márgenes de los proveedores. El cambio en su cara fue sutil pero inmediato. La piel se le puso más pálida, los labios se apretaron. Llevó la mano derecha hacia la sien izquierda y empezó a frotarse la cicatriz alargada que Consuelo había notado el primer día, pero sobre la que no había preguntado. «Emilio», llamó ella levantándose de la silla. «¿Se siente bien?». No contestó de inmediato. Apoyó las 2 palmas abiertas sobre el borde de la mesa y cerró los ojos. Sus hombros anchos se tensaron hacia adentro. «Conozco estos números», exhaló con voz que venía de más adentro que la garganta. «Sé cuál es el precio real de estos materiales. Sé cuánto rinde cada metro y cuánto están cobrando de más». Hizo una pausa. Abrió los ojos y la miró. «Pero no sé de dónde lo sé». Consuelo apartó los papeles, llenó un vaso de agua y se lo puso delante. «Siéntese. Cuénteme lo que recuerda. Cualquier cosa». Él se sentó y rodeó el vaso con las 2 manos sin beberlo. «Destellos», murmuró. «Oscuridad y después luz muy fuerte. Frío, mucho frío y un olor. Dulce y caro, perfume de mujer mezclado con humedad y concreto mojado, y el ruido de tacones en el piso, yendo y viniendo. No veía la cara, solo escuchaba ese sonido, y cada vez que intento ir más adentro de ese recuerdo, la cabeza empieza a doler fuerte. En la cocina solo se oía el sonido lejano del Pacífico, que a esa hora llegaba hasta el barrio como un rumor sordo entre las casas. En esos recuerdos no hay nada bueno», agregó, sin levantar los ojos del vaso. «Solo oscuridad y la sensación de haber sido borrado». Consuelo lo escuchó sin interrumpir. Vio la cicatriz en la sien, las marcas en las muñecas que no venían de la pelea de aquella noche, sino de algo anterior, algo más largo y frío. Vio las manos de alguien acostumbrado a construir cosas. «Va a recordar», insistió ella. «De ese tiempo, aquí nadie lo está apurando». Él la miró. En sus ojos grises había algo parecido a la gratitud, pero más hondo que eso. La gratitud de quien lleva mucho tiempo sin que nadie le hable, sin querer algo a cambio. Al día siguiente tuvieron que ir a una ferretería grande en San Isidro para conseguir materiales específicos que en el barrio no había. Consuelo manejaba. La garúa de la mañana había cedido y salía un sol blanco, sin calor, que hacía brillar el asfalto mojado de la avenida Javier Prado. Entrando al distrito financiero, el tráfico los detuvo en un semáforo largo. A la derecha se levantaba un edificio de vidrio y concreto, alto, con la fachada curvada en un arco suave hacia el norte.
En la base, una placa de acero inoxidable rezaba Torre Meridional. Consuelo estaba por cambiar la estación de la radio cuando notó que Emilio había dejado de respirar con normalidad. Estaba rígido en el asiento, las manos aferradas al borde de la guantera, los ojos clavados en la fachada del edificio con una fijeza que no era de este momento, sino de otro tiempo. En su frente había aparecido sudor a pesar del frío del interior del auto. «Emilio», llamó ella, despacio. Él no reaccionó. Su mirada recorría las líneas del edificio, la curvatura de los paneles, los pilares del ingreso, la disposición de los ventanales en los pisos superiores. «El radio de curvatura de esa fachada es de 21 grados con 5», susurró con voz monótona, extraña, como si leyera algo escrito en el aire. «Losa reforzada en el cuarto y en el 8º nivel. La ventilación va por el centro, no por los extremos». Discutí ese punto con el calculista 3 semanas seguidas. Él quería ponerla en los costados, y yo le demostré que perdía eficiencia en los pisos altos. Consuelo no se movió. Retuvo el aliento. Emilio cerró los ojos. Pasó una mano por la frente lentamente. Cuando volvió a mirarla, algo había cambiado en su cara. Algo más pesado y más claro al mismo tiempo. Como cuando una nube pasa y el sol cae de lleno sobre la tierra. «Me llamo Emilio Castillo», pronunció con voz firme. «Ese edificio lo construí yo. Lo terminamos hace 4 años. Mi empresa se llama Constructora Castillo». El semáforo cambió a verde. Consuelo pisó el acelerador con mucho cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper algo que acababa de armarse. Compraron los materiales. Volvieron en silencio. Emilio descargó todo del auto con los mismos movimientos precisos de siempre, pero Consuelo notó que había en él una tensión diferente. No la tensión del hombre que no sabe quién es, la tensión del hombre que acaba de recordar quién le hizo eso. Esa noche, después de cenar, se quedó sentado mirando la taza vacía. Consuelo recogió los platos despacio. «¿Quiere contarme?», preguntó, sin mirarlo. Él tardó un momento largo. Afuera en el jardín, el viento movía las ramas de los ficus con un sonido suave, casi de papel. El olor a sal del Pacífico llegaba hasta la cocina por la ventana entreabierta. Emilio apoyó los codos sobre la mesa y se miró las palmas grandes y encallecidas de alguien que ha levantado cosas con ellas durante años. Asintió despacio y empezó a hablar. La terraza del 2º piso tenía una vista que Gonzalo había elegido con precisión de arquitecto. El malecón a la izquierda, la franja oscura del Pacífico al frente y sobre el mar, cuando la garúa cedía, un cielo que en las noches claras se llenaba de estrellas. Esa noche la garúa había cedido. Consuelo sacó 2 sillas y una jarra de chicha morada y los puso sobre el piso de la terraza sin más ceremonia. El olor a sal y a algas llegaba desde el acantilado, fresco y constante. Emilio se sentó, puso las manos sobre las rodillas y miró el horizonte un momento antes de empezar. «Constructora Castillo la empecé solo», murmuró, «como un préstamo del banco y 2 trabajadores que se habían quedado sin empleo cuando cerró una empresa de acabados en Los Olivos. Empezamos haciendo mejoras de fachada en edificios del centro. Pequeño todo, pero honesto. Yo revisaba los materiales al llegar a la obra porque si uno no revisa, los proveedores mandan lo que les conviene a ellos. Y así fuimos creciendo». Consuelo servía la chicha en 2 vasos sin interrumpirlo, con cuidado, como si cualquier ruido pudiera romper el hilo de lo que estaba saliendo. «En 6 años ya teníamos contratos municipales. El edificio que vio usted en San Isidro, la Torre Meridional, ese fue el proyecto que nos puso en el mapa. 1 año y medio de obra, 400 hombres en los mejores momentos, y lo entregamos a tiempo sin un sol de sobrecosto. Eso no era normal en Lima. Eso llamó la atención de mucha gente, entre ellos Rodrigo Nieto». Al mencionar ese nombre, el tono de Emilio cambió apenas, como quien ajusta el peso de algo que lleva mucho tiempo cargando. Rodrigo era socio de una inmobiliaria mediana, bien conectado con funcionarios del municipio de San Isidro y de Miraflores. Tenía el dinero para entrar a proyectos grandes, pero no tenía la capacidad técnica para ejecutarlos. Me propuso una alianza 3 veces. 3 veces lo rechacé. A la última le dije con toda claridad que si su modelo de negocio dependía de comprar favores, no éramos compatibles. Se fue sin decir nada, y a las 2 semanas apareció Adriana. Emilio hizo una pausa, bebió un sorbo largo de chicha y volvió a poner el vaso. Ella trabajaba en una firma de auditoría. Tenía 30 años. Yo andaba en los 42. Educada, tranquila, sabía escuchar. Nos conocimos en una cena de un cliente. Me pareció que era la persona más seria que había conocido en mucho tiempo. Y cuando uno lleva años sin parar, sin tiempo para nada que no sea la obra, eso vale mucho. Consuelo escuchó sin moverse.
La brisa del Pacífico movía el cabello de Emilio hacia un lado, pero él no parecía sentirla. Le propuse matrimonio a los 8 meses, le compré un departamento en Surco, le puse cuenta conjunta porque me parecía lo correcto entre esposos. Confiaba en ella absolutamente. Un año después de la boda, me llegó un mensaje de un número desconocido. Decía que un inversionista del norte quería reunirse conmigo fuera de Lima para hablar de un proyecto grande, que prefería discreción porque eran fondos de una familia que no quería aparecer públicamente. Debería haberle ignorado. En lugar de eso, fui. Las polillas empezaban a girar alrededor de la lámpara de la terraza. El mar abajo hacía su ruido de siempre, sordo e indiferente al tiempo que tenía el hombre sentado frente a él. Me citaron en un restaurante de carretera en la salida a Cañete. Viajé solo. A 2 kilómetros antes de llegar, un camión me cerró el paso por la derecha y una camioneta por la izquierda. Me sacaron del carro, me golpearon en la cabeza. Cuando desperté ya no estaba en la carretera. La voz de Emilio sonó igual que antes. Lo que cambiaba era el ritmo de su respiración, más pausado, más adentro, como alguien que controla desde hace mucho el peso de ese recuerdo. Estaba en una bodega abandonada en Ate, al este de Lima, paredes de ladrillo sin revocar, piso de concreto, una ventana pequeña tapiada con madera. En Lima el invierno no hiela, pero a las 3 de la madrugada el frío del suelo de concreto le penetra a uno los huesos igual que en cualquier otra parte. Peor, porque es un frío húmedo que no suelta. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí?, preguntó Consuelo en voz baja, apretando el vaso con las 2 manos. Casi 3 meses, respondió él. Perdí la cuenta de los días porque la ventana estaba tapiada y no entraba luz natural. Me ataron a una tubería en la pared con esposas que cambiaban cada semana. Los hombres de Rodrigo venían cada varios días con un termo de caldo y una pila de papeles, poderes notariales, actas de transferencia de acciones, escrituras. Me decían lo mismo cada vez. Se miró las muñecas un momento, las cicatrices que Consuelo había visto desde el primer día. Firma esto y mañana estás en tu casa. No firmes y te quedas aquí hasta que te decidas, o hasta que ya no sirvas para nada. Consuelo sintió que se le cerraba el estómago. Quiso decir algo, pero no le salió ninguna palabra con peso suficiente. Emilio siguió mirando el mar, con esa indiferencia que tienen las cosas permanentes ante lo que los hombres se hacen entre sí. Aguanté más de lo que debí, continuó. El cuerpo empieza a fallar con el frío y el hambre. Y yo pensaba en Adriana. Me decía que ella estaba buscándome, que había ido a la policía, que estaba moviendo todo lo que había que mover para encontrarme. Esa idea me sostuvo más tiempo de lo que uno podría creer. Sus hombros se tensaron hacia adentro. Pero llegó un momento en que ya no podía levantarme del piso. Tenía fiebre, llevaba más de 4 días sin comer. Y ahí firmé todo. Lo que me pusieron adelante, lo firmé sin leer. Cayó. El Pacífico seguía sonando. En algún jardín de la urbanización, un perro ladró una vez y se quedó callado también. Lo peor no fue firmar, murmuró al cabo de un momento. Lo peor fue lo que pasó esa misma tarde. Levantó los ojos hacia el horizonte oscuro. El cerrojo de la puerta sonó diferente, más suave. Entró alguien que no era ninguno de los hombres de Rodrigo. Yo estaba en el piso, sin fuerzas para incorporarme. Antes de ver quién era, sentí el olor. Perfume. Caro, con mucho jazmín, con algo dulce debajo. El que yo mismo le había comprado a Adriana en su cumpleaños, en una perfumería del Arcomar. Lo reconocí antes de poder enfocar los ojos. Consuelo apretó los labios. Había esperado algo así desde que Emilio empezó a hablar, pero escucharlo igual la golpeó de una manera que no esperaba. Adriana entró con taco alto, sorteando los charcos del piso de concreto con mucho cuidado para no mancharse los zapatos. Traje oscuro, el cabello recogido. Fue hasta la mesa donde estaban los papeles que yo había firmado. Los revisó uno por uno, los dobló y los guardó en su cartera. Emilio habló más despacio, como si cada palabra pesara más que la anterior. Después se dio vuelta y me miró. Yo estaba tirado a sus pies, flaco, sin lavar, sin afeitar desde hacía semanas. La miré desde abajo esperando cualquier cosa. Compasión, explicación, arrepentimiento. Ella me miró como se mira un problema que ya fue resuelto. Sin crueldad especial, que eso habría sido al menos algo humano. Solo sin interés. ¿Qué le contestó cuando usted le preguntó?, articuló Consuelo. Emilio tardó un momento. Las polillas seguían girando alrededor de la lámpara, tercas e inútiles. Me contestó que yo era muy bueno en mi trabajo, pero que me había equivocado de mundo,
que en el mundo real no alcanza con ser honesto, que los contratos grandes los consiguen los que saben moverse, y que ella llevaba tiempo trabajando con Rodrigo antes de conocerme, y que el plan siempre fue este. Hizo una pausa breve. Después se puso los guantes, recogió su cartera y se fue. El ruido de sus tacos se fue alejando en el corredor de la bodega, y cuando ya no lo escuché, me di cuenta de que llevaba varios minutos sin respirar bien. La terraza quedó en silencio un momento. Solo el mar, abajo, con ese sonido que tiene el Pacífico cuando la noche es muy quieta, casi como una respiración enorme y tranquila. Pasaron varios minutos sin que ninguno de los dos hablara. A la mañana siguiente los hombres de Rodrigo me pusieron en una camioneta con los ojos vendados. Manejaron 1 hora, o 2, no sé bien. Me bajaron en una trocha de tierra cerca de la Panamericana Sur y me dijeron que si aparecía por Lima, habría consecuencias. Se frotó la cara con las 2 manos. El gesto de alguien que ha contado esta historia en su propia cabeza cientos de veces, pero que decirla en voz alta la hace pesar de otra manera. Después me golpearon en la cabeza y no supe más nada. Desperté en un puesto de salud de un distrito que ni conocía, sin documentos, sin teléfono, sin dinero. Y sin recordar con claridad quién era, porque el golpe en la cabeza me había borrado bastante. Solo me quedaban pedazos, olores, la fachada de un edificio, una fórmula de cálculo de carga. Consuelo se levantó de la silla despacio. Fue hasta donde estaba Emilio y apoyó una mano sobre su hombro. Él no se movió, pero la tensión de sus músculos cambió un poco bajo su palma, como cuando un material duro cede unos milímetros bajo presión sostenida. «Vamos a arreglar esto», pronunció ella. «Todo». Emilio asintió una vez, sin palabras. No era el asentimiento de alguien que cree, sino el de alguien que ha decidido creer porque ya no le queda otra opción mejor. La semana que siguió fue tranquila en apariencia. Emilio continuó con las reparaciones de la casa, Consuelo con sus talleres, pero ella notaba que algo había cambiado en su rutina interior. Cuando antes manejaba hacia los talleres pensando en presupuestos y fechas de entrega, ahora se descubría pensando en los nombres que Emilio había mencionado. Rodrigo Nieto, Adriana, la bodega en Ate, y en esa chaqueta con el bulto en el forro interior, colgada todavía en el respaldo de la silla del cuarto del fondo, esperando su momento. El martes de esa semana, Consuelo regresaba del taller principal cuando escuchó el ruido de un motor fuerte detenerse frente a la reja. Reconoció ese estilo de frenado antes de ver el auto. Brusco, como si el tiempo de los demás no valiera nada. Era la camioneta nueva de Paola, la esposa de su hijo Sebastián. Paola Serrano tenía 34 años y una manera de entrar a cualquier lugar que hacía que la gente a su alrededor sintiera que estaba siendo evaluada y encontrada insuficiente. Bajó del auto con lentes de sol a pesar de la garúa, un abrigo de lana cara, una cartera de las que se compran en el piso de marcas importadas del Jockey Plaza. Caminó por el jardín mirando hacia los lados con esa expresión entre aburrida y vigilante de quien revisa el estado de un inventario. En ese momento, desde el costado de la casa, salió Emilio con una carretilla de herramientas. Llevaba la ropa de trabajo que Consuelo le había conseguido, práctica y sin pretensiones. Paola se detuvo. Lo miró de arriba abajo sin molestarse en disimularlo. Arrugó la nariz con esa sutileza que solo existe cuando uno ha practicado mucho el desdén, y continuó hacia la puerta principal como si Emilio fuera parte del jardín. Consuelo recibió a su nuera en el salón. Paola se quitó los lentes, los colgó en el escote y fue directo al punto sin sentarse. «Sebastián ya me habló», comenzó. «Necesitamos renovar el departamento de Barranco. El arquitecto ya tiene el proyecto, pero el anticipo hay que pagarlo antes del 15. Consuelo esperó a que terminara. «¿Cuánto?», preguntó. Paola mencionó una suma que en soldo de 4 meses de una de sus costureras. «No puedo», respondió Consuelo. Su voz era plana, sin drama. Paola abrió un poco los ojos. «¿Cómo que no puedes?» «Que no puedo. Mis talleres están pasando un momento difícil y ese dinero no existe para gastos que no son urgentes». La nuera cruzó los brazos y se tomó un segundo para recalibrar. «Mamá», empezó Paola con un tono que pretendía sonar razonable. «El departamento de Barranco es el activo más valioso que tenemos. Si no lo renovamos ahora, pierde valor y eso nos afecta a todos». «A ustedes», corrigió Consuelo. «Ese departamento está a nombre de Sebastián. A mí no me afecta». Paola endureció la expresión. Se volvió hacia la ventana que daba al jardín, donde Emilio había vuelto a trabajar, y levantó el mentón. «Claro, ahora resulta que el dinero va para el que apareció de la nada». Su voz subió un poco. «¿Sabes quién es? ¿Sabes de dónde viene? ¿Tienes idea del riesgo que estás corriendo con un desconocido de la calle en tu propia casa?»
Emilio había entrado al salón en ese momento, silencioso, a devolver unas llaves que había pedido prestadas. Al escuchar las palabras de Paola se detuvo. Ella lo vio y levantó la barbilla. «Usted perdone», siseó con una frialdad muy estudiada. «Pero esta es una conversación de familia». Emilio no respondió. Dejó la llave sobre la mesa del hall con mucho cuidado y se dio vuelta para salir. «Quédese», pronunció Consuelo. La palabra salió sola, tranquila, con una firmeza que ella misma no había calculado. Paola parpadeó. Consuelo se volvió hacia su nuera. «Este señor ha hecho más por esta casa en 2 semanas que Sebastián en 10 años de llamadas pidiéndome transferencias. No voy a pedirle que salga de ningún cuarto». Paola abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Estás poniendo a un desconocido por delante de tu propio hijo. Estoy poniendo el trabajo y el respeto por delante de la costumbre de pedir sin dar nada». Consuelo tomó el abrigo de Paola del sillón donde lo había dejado tirado y se lo extendió. «Cuando Sebastián quiera venir a visitarme, aquí estoy. Tú puedes llevarle ese recado, y dile también que el anticipo del arquitecto van a tener que pagarlo ellos». Paola agarró el abrigo, lo apretó contra el pecho y salió sin volver a mirar a Emilio. El portón de la reja sonó fuerte al cerrarse, y el motor de la camioneta se fue alejando por la avenida. En el salón, el silencio que quedó tenía una calidad diferente a todos los silencios anteriores de esa casa. Emilio miraba a Consuelo desde el hall. En sus ojos grises no había lástima ni incomodidad. Había algo más próximo al reconocimiento, el de alguien que acaba de ver a otro hacer lo que se debe hacer aunque cueste. «Gracias», murmuró él. «No me agradezca», respondió Consuelo, y en su voz había una serenidad que la sorprendió a ella misma. Fue verdad lo que le dije. 3 días después llegó el golpe. No desde la dirección de Rodrigo Nieto, que todavía era solo un hombre en la historia de Emilio, sino desde una dirección que Consuelo no esperaba. Su contadora llamó a las 8 de la mañana con la voz tensa. La SUNAT había enviado una notificación de auditoría no programada a los 3 talleres, congelamiento preventivo de cuentas mientras durara el proceso. Los proveedores de telas importadas, que ya venían rezagando entregas, aprovecharon para exigir el pago total de facturas que todavía no habían vencido. Antes del mediodía, el banco que financiaba la renovación del taller de Surco suspendió el desembolso pendiente. Consuelo recibió la última llamada sentada a la mesa de la cocina. Colgó y se quedó mirando el teléfono sobre la madera. Afuera, el ruido de la sierra de Emilio cortando un listón se detuvo. Pasos en el pasillo. Él entró, se lavó las manos en el fregadero, sirvió agua en 2 vasos y dejó uno frente a ella antes de sentarse. «Cuénteme», pidió, sin más preámbulo. Consuelo le explicó todo: la auditoría, las cuentas, los proveedores, el banco. Él escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, apoyó los codos sobre la mesa. «Esto no es casualidad», razonó con calma. «Una auditoría de SUNAT, proveedores que piden cobros anticipados y un banco que retira financiamiento en el mismo día, no es mala racha. Alguien activó esas palancas juntas». Consuelo lo miró. En el fondo de su estómago, algo que llevaba días moviéndose como presagio tomó por fin una forma clara. «Rodrigo Nieto», murmuró. Emilio asintió despacio. «Tiene los contactos para eso. Y tiene una razón. Si yo aparezco con identidad recuperada y empezamos a mover el caso, su primer movimiento es quitarle a usted la capacidad de ayudarme». Estiró la mano sobre la mesa y la puso sobre la de Consuelo. Era una mano grande y encallecida, y estaba muy quieta. «Pero todavía podemos movernos. Mañana llame a su abogado, que revise las notificaciones. Las irregularidades de procedimiento son lo primero que hay que documentar. Después vemos qué más». Consuelo miró esa mano sobre la suya. Afuera, el jardín olía a madera recién cortada y a tierra húmeda. En esa cocina pequeña y bien iluminada, rodeada por todos los signos de que alguien poderoso quería quitarle lo que había construido, sintió algo que no había sentido en 6 años, que no estaba sola para enfrentar lo que viniera. Esa noche no durmió bien, pero esta vez el motivo no era el miedo, sino algo diferente, una determinación que ella todavía no sabía del todo cómo nombrar, pero que se sentía más firme que el miedo. Don Aurelio Bravo tenía 72 años y un escritorio tan cargado de expedientes que Consuelo siempre había pensado que si algún día los papeles se derrumbaban encima de él, nadie lo encontraría hasta la siguiente semana. Era el abogado que había manejado los asuntos de Gonzalo durante 20 años y el único hombre en Lima al que Consuelo llamaba cuando el problema era serio de verdad. Lo llamó la mañana siguiente a la auditoría de SUNAT con 3 palabras. «Don Aurelio, emergencia». El viejo abogado llegó al día siguiente con su maletín de cuero marrón, su traje gris de siempre
y esa expresión de perplejidad serena con que enfrentaba toda noticia difícil, como alguien que hace mucho tiempo dejó de sorprenderse de lo que son capaces los hombres de hacerse entre sí. Escuchó todo sentado en el sillón de la sala, sin tomar notas, con los dedos entrelazados sobre el maletín en las rodillas. Emilio habló durante casi una hora. Don Aurelio no lo interrumpió ni una sola vez. Cuando Emilio terminó, el abogado se quedó en silencio otro momento, mirando el ficus del jardín a través de la ventana, como si estuviera ordenando internamente lo que acababa de escuchar. «Lo primero que hay que entender», pronunció al fin, con esa voz suya de quien ha aprendido a no desperdiciar palabras, «es que usted legalmente no existe, señor Castillo. Alguien registró su salida del país en migraciones hace 16 meses. Hay una cancelación de DNI por ausencia prolongada y un poder notarial que transfirió sus bienes antes de ese registro. Para el Estado peruano, usted o se fue o murió». Se acomodó los lentes. La buena noticia es que el Estado peruano se equivoca con frecuencia y tiene procedimientos para reconocerlo. La mala noticia es que esos procedimientos tardan. «¿Cuánto tardan?», preguntó Emilio. «Con un juez leal y documentación sólida, 4 meses. Con un juez comprado por Rodrigo Nieto, 2 años». Don Aurelio abrió el maletín. «Por eso lo primero es la documentación. Necesito todo lo que pueda demostrar que usted es quien dice ser. Registros médicos, cualquier contrato firmado con fecha anterior al secuestro, fotografías con fecha, cualquier cosa que no pueda haber sido fabricada después». Emilio asintió. Tenía una clínica dental en San Isidro. Los rayos X de la mandíbula son únicos. Don Aurelio sonrió por primera vez. «Eso es exactamente lo que necesitamos. Empezamos por ahí». Tomó el teléfono de su maletín y marcó un número. «Ahora mismo llamo a un colega en el Poder Judicial que me debe 3 favores grandes. Uno de esos favores empieza hoy». Cuando el abogado se fue, Emilio se quedó parado en el pasillo de la casa sin decir nada. Consuelo lo observó desde la cocina. Había en su postura algo diferente a lo de los días anteriores. Ya no era la quietud del hombre que espera sin saber qué espera. Era la tensión contenida de alguien que ha identificado la dirección del problema y está midiendo la distancia. Esa tarde Consuelo se acordó de la chaqueta. Seguía colgada en el respaldo de la silla del cuarto del fondo, exactamente donde la había dejado la primera semana. Entró al cuarto, la tomó con las 2 manos y palpó el forro. El bulto seguía ahí, duro, del tamaño de un fósforo grueso, cosido entre las capas de tela con puntadas pequeñas y parejas. Alguien lo había guardado ahí con cuidado, no a las apuradas. Fue a buscar unas tijeras pequeñas de costura, cortó el hilo con cuidado, separó el forro del forro exterior y sacó lo que había dentro. Una memoria, USB de plástico negro, pequeña, sin marcas. La sostuvo en la palma de la mano un momento antes de llamar a Emilio. Él llegó a la puerta del cuarto y la miró. Al ver la memoria USB en la mano de Consuelo, algo cruzó su cara que no era sorpresa, sino reconocimiento, el de alguien que ve aparecer un objeto que creía perdido para siempre. «La guardé yo», murmuró. El día antes de ir a la reunión en Cañete, tenía la sensación de que algo iba a salir mal. No lo podía explicar. Agarré la chaqueta vieja que usaba para las obras, cosí la memoria dentro y la dejé colgada en el closet de la oficina. Supongo que cuando me secuestraron alguien pensó que esa chaqueta era basura y la sacó a la calle. Se quedó mirando el pequeño objeto negro. No recordaba haberlo hecho. Hasta ahora. Bajaron a la cocina. Consuelo sacó su computadora portátil del cajón de la mesa. Emilio conectó la memoria. La pantalla tardó unos segundos en leer el contenido y después apareció una carpeta con 3 subcarpetas. Las 2 primeras contenían PDFs, contratos de fundación de Constructora Castillo, actas de asamblea de socios, planos originales de la Torre Meridional con firmas notariadas y una carpeta de correspondencia con el municipio de San Isidro que documentaba 3 años de trabajo limpio y entregas a tiempo. Documentación suficiente para demostrar que Emilio Castillo era el legítimo dueño y creador de todo lo que Rodrigo Nieto ahora controlaba. La tercera subcarpeta tenía un solo archivo de audio. Emilio la abrió. El altavoz de la computadora llenó la cocina con el sonido de una conversación grabada en un lugar con eco, algo parecido a un garaje o a un espacio interior grande. 2 voces. Una era de Rodrigo Nieto, que Emilio reconoció de inmediato aunque Consuelo no lo había escuchado nunca. Una voz grave, muy segura de sí misma, con esa pausa calculada antes de cada frase que tienen los hombres acostumbrados a que los demás esperen. La otra voz era de una mujer. Era Adriana. Hablaban de plazos,
de cuándo iban a estar listos los poderes, de que había que esperar a que Emilio firmara todo antes de mover el dinero. Rodrigo decía que el neto a repartir, una vez hechas las transferencias a los socios de los offshore, llegaba a una suma que en soles equivalía a lo que Constructora Castillo facturaba en 3 años de trabajo. Adriana respondía que había que ser pacientes, que ella conocía a Emilio y que la única manera de quebrarle la voluntad era el tiempo y la incomodidad, no la violencia excesiva. Si lo matan, todo se complica, decía su voz en el altavoz, con el mismo tono con que se habla de un trámite de papeles. Que se quiebre solo. Eso es lo que funciona con los que son tercos. Consuelo cerró la computadora antes de que terminara la grabación. Emilio seguía sentado frente a la pantalla oscura, con las manos apoyadas sobre la mesa y los nudillos blancos. ¿Cómo consiguió esa grabación?, preguntó ella en voz baja. 2 semanas antes de la reunión en Cañete empecé a notar cosas raras, respondió él. Rodrigo me mandó un mensaje preguntando detalles de mis horarios. Adriana empezó a contestar el teléfono en el baño. Pequeñas cosas. Nada suficiente para estar seguro. Un domingo que Adriana estaba fuera, se limpió la boca con el dorso de la mano. Un domingo que Adriana estaba fuera, revisé su teléfono. Encontré una conversación de mensajes con Rodrigo que no tenía sentido para 2 personas que supuestamente no se conocían bien. La grabación la hice yo mismo esa noche cuando Rodrigo fue a la casa a cenar, con el celular metido en el cajón del aparador del comedor. Exhaló. Después no me atreví a hacer nada con eso. Pensé que me estaba volviendo paranoico, que tenía que estar seguro antes de acusar a mi propia esposa. El silencio de la cocina tuvo esa densidad particular de los silencios que siguen a algo irreparable. Don Aurelio necesita saber esto hoy, pronunció Consuelo. Se levantó, sacó el teléfono y marcó el número del abogado. Mientras esperaba que contestara, puso la mano sobre la memoria USB, todavía conectada a la computadora, y la apretó con los dedos como si así pudiera asegurarse de que no volvía a desaparecer. La semana que siguió fue la más tensa desde que Emilio había llegado a la casa. Don Aurelio trabajaba en 2 frentes al mismo tiempo. Por un lado, la recuperación de identidad vía los archivos dentales y una declaración jurada ante un notario de confianza, y por el otro la grabación, que entregó en copia a un colega con contactos en la Fiscalía Anticorrupción. No podemos moverlo aún, explicó el abogado en una visita rápida. Si lo presentamos antes de que Emilio exista legalmente, lo descalifican de plano. Primero el DNI, después la denuncia. Un paso a la vez. Esos días, Consuelo manejaba entre los talleres con esa sensación de que algo se estaba moviendo detrás del vidrio del parabrisas, entre los autos y los semáforos de Lima. Algo que ella no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Un lunes notó una camioneta plateada estacionada frente al taller principal en Miraflores que no había visto antes y que al día siguiente estaba en el mismo lugar. El miércoles su jefa de costureras, la señora Olga, la llamó al mediodía para decirle que un hombre había venido a preguntar por ella, que no había dejado nombre y que se había quedado mirando la fachada del taller un buen rato antes de irse. Consuelo no le dijo nada a Emilio esa noche. No porque quisiera ocultarle algo, sino porque no tenía todavía ningún hecho concreto que decirle, solo ese peso en el estómago que le decía que el tiempo entre ellos y el siguiente golpe se estaba acortando. El golpe llegó un jueves a las 11 de la noche. El teléfono la despertó con un sonido que tardó 2 segundos en reconocer como el de la señora Olga, que nunca llamaba pasadas las 8. Su voz del otro lado sonaba distinta, aplastada. Señora Consuelo, el taller está ardiendo. Consuelo ya estaba en el pasillo antes de que su cabeza terminara de procesar las palabras. Golpeó la puerta del cuarto de Emilio con la palma abierta. Él salió en 10 segundos, descalzo, con la ropa que había usado ese día. Consuelo le explicó lo que sabía mientras bajaban las escaleras. Manejó hacia Miraflores como si el tráfico no existiera, con las manos firmes en el volante y la mirada fija. Las llamas se veían desde la esquina. El taller principal de Talleres Vega ocupaba la planta baja de un edificio de 3 pisos en una calle lateral del centro comercial de Miraflores. Cuando llegaron, las ventanas del frente escupían humo negro hacia la calle y el fuego ya había alcanzado el segundo nivel de la fachada. Los bomberos voluntarios acababan de llegar. 3 vehículos, mangueras desplegándose, gritos de coordinación en la oscuridad. La señora Olga esperaba en la vereda del frente, abrazada a sí misma con los brazos cruzados, con la cara mojada que no era del todo por el humo. «Las costureras están todas afuera, señora», fue lo primero que dijo. «Estaba solo don César el Sereno». Señaló hacia un hombre mayor sentado en el borde de la acera, con una manta encima que le había dado a alguien. Tosía, pero estaba consciente. Consuelo se quedó parada en la vereda mirando el fuego. Las llamas habían llegado al cuarto de archivo del fondo,
donde guardaba todos los expedientes de clientes, los contratos de los últimos 12 años, y en una caja de cartón en el estante de arriba, los bocetos originales con los que Gonzalo había diseñado la casa de Miraflores. No había hecho copias. Nunca había creído que necesitaría hacerlas. Los bocetos de Gonzalo, murmuró sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. Emilio estaba a su lado, la oyó, miró la fachada, el estado del fuego, la posición de las ventanas. Calculó algo en silencio que Consuelo no pudo leer en su cara. ¿Dónde exactamente en el archivo?, preguntó él. El estante del fondo a la derecha, caja de cartón celeste, arriba del todo. No vayas a... Empezó a decir algo más, pero Emilio ya se había alejado hacia el costado del edificio donde un bombero estaba controlando una manguera. Habló con él brevemente, señalando hacia las ventanas laterales. El bombero negó con la cabeza. Emilio siguió hablando. El bombero volvió a negar. Emilio señaló algo en el humo, en el ángulo del fuego, con la precisión de alguien que sabe leer la geometría de un edificio desde afuera. El bombero lo escuchó una vez más y asintió. Consuelo entendió lo que iba a pasar apenas un segundo antes de que pasara. ¡Emilio, no!, gritó, y el sonido de su propia voz se perdió en el ruido de las mangueras y el crujido del techo cediendo adentro. Él ya había tomado una manta húmeda que alguien había dejado en el suelo, se la había enrollado en la cabeza y los hombros y desaparecía por la ventana lateral que el bombero había señalado como la entrada menos comprometida del edificio. La señora Olga se llevó la mano a la boca. Los bomberos que estaban más cerca gritaron algo. Consuelo no podía hablar. Se quedó mirando la ventana oscura con las manos apretadas delante de la boca. Adentro, a través del humo que salía en oleadas negras, no había ningún movimiento visible. Pasó un minuto. Pasaron 2. En el pecho de Consuelo, el tiempo se había vuelto una sustancia espesa que no corría, sino que pesaba. Las rodillas le flaquearon levemente y tuvo que apretar los pies contra el suelo de la vereda para no moverse de donde estaba. Rezó algo que no eran palabras, sino solo la intención de rezar, dirigida hacia esa ventana oscura. Cuando la figura reapareció por la misma ventana lateral, Consuelo soltó el aire que había estado reteniendo sin darse cuenta. Emilio salió cargando algo contra el pecho, una caja de cartón celeste, abrazada por los bordes pero entera. Detrás de la caja se veía su cara cubierta de hollín, los ojos enrojecidos, el pelo chamuscado en la parte de arriba. Cayó de rodillas en la vereda de afuera, tosiendo con esa tos profunda que raspa desde adentro. Consuelo llegó hasta él antes de que los bomberos. Se arrodilló en el suelo de la vereda sin pensar en la ropa. Él le puso la caja entre los brazos, sin hablar, y después se dobló hacia adelante con las manos apoyadas en el suelo y siguió tosiendo. Tenía quemaduras en los antebrazos y en el dorso de las manos, la piel roja e hinchada. Un bombero llegó corriendo con oxígeno. «No te muevas», le ordenó Consuelo. Su voz salió entera, sin temblor, aunque por dentro todo le temblaba. «Ahora mismo viene la ambulancia». Emilio levantó la vista. A pesar del hollín, a pesar de la tos, en sus ojos había algo que no era dolor, sino otra cosa. Algo parecido a la satisfacción serena de quien ha hecho lo que había que hacer y ya no se arrepiente. «Los bocetos están», murmuró con la voz raspada. «Los revisé antes de salir. Están todos». La ambulancia llegó en 8 minutos. Los paramédicos lo examinaron en la vereda. Quemaduras de 2º grado en manos y antebrazos, inhalación de humo, signos de inicio de broncoespasmo. Cuando lo subieron a la camilla, Emilio intentó incorporarse, y el paramédico lo empujó de vuelta con una firmeza que no admitía discusión. «Usted se queda acostado», pronunció el hombre, con ese tono tranquilo de quien ha visto esta escena demasiadas veces. Consuelo subió a la ambulancia sin que nadie se lo impidiera. Se sentó en el banco lateral, sosteniendo la caja de cartón celeste sobre las rodillas, y no la soltó en todo el trayecto a la clínica. Afuera, por la ventana pequeña de la ambulancia, Lima pasaba sin detenerse, sus avenidas y sus letreros, y sus edificios indiferentes a lo que le ocurría a la gente que circulaba por ellas. En la clínica, mientras los médicos atendían a Emilio, Consuelo se sentó en una silla del corredor. Abrió la caja de cartón celeste con cuidado. Los bocetos de Gonzalo estaban adentro. Hojas grandes de papel vegetal dobladas en 4, con las líneas de lápiz perfectamente legibles. La planta de la casa, el ángulo de cada ventana calculado para la luz del Pacífico. Las notas al margen con la letra pequeña y ordenada que Gonzalo tenía para todo. Los pasó uno por uno, con los dedos, con mucho cuidado, como quien cuenta lo que queda después de un naufragio. Estaban todos. Se cerró la garganta. Apoyó los papeles sobre las rodillas.
Puso las manos encima y se quedó muy quieta, mirando el piso de linóleo del corredor de la clínica. No lloró. Tenía la sensación de que las lágrimas podían esperar, que había cosas más urgentes que hacer primero. Pero en ese silencio del corredor, con el olor a desinfectante y el ruido lejano de equipos médicos, tomó una decisión que sintió tan clara y tan firme como cualquier cosa que hubiera decidido en su vida. Lo que Rodrigo Nieto le había hecho a Emilio Castillo no iba a quedar así, no mientras ella pudiera hacer algo al respecto. El corredor de la clínica olía a desinfectante y a café de máquina. Consuelo llevaba 3 horas en la misma silla de plástico naranja frente a la sala de procedimientos cuando salió el médico de guardia. Un hombre de unos 50 años, con la mascarilla bajada al mentón y los ojos de alguien que ha estado concentrado en algo difícil durante mucho tiempo. Le informó que las quemaduras de 2º grado en manos y antebrazos habían sido tratadas, que el broncoespasmo estaba controlado y que el paciente descansaba. Después hizo una pausa que a Consuelo le resultó más larga de lo normal. «Hay algo más que debo decirle», pronunció el médico. La inhalación de humo fue manejable, pero en el examen de ingreso encontramos indicadores que no tienen que ver con el incendio de esta noche. Su organismo muestra señales severas de desnutrición prolongada. El esófago, la mucosa gástrica, los valores de albúmina en sangre. No es algo que se produce en semanas. Esto viene de meses. ¿Usted sabe si el paciente pasó por algún periodo de privación alimentaria importante? Consuelo asintió. Lo sé, fue hace algo más de un año. El médico asintió también sin preguntar más. Entonces hay que monitorear. El riesgo de úlcera perforada es real. Le vamos a pedir que se quede en observación por lo menos 48 horas. Consuelo agradeció, volvió a la silla de plástico naranja y no se movió de allí en todo lo que quedó de la noche. A las 6 de la mañana, cuando la garúa empezaba a filtrarse por las ventanas altas del corredor, la dejaron pasar a la habitación. Emilio estaba despierto. Tenía los antebrazos vendados hasta el codo, los ojos enrojecidos del humo, y miraba el techo con esa expresión de los que han pasado la noche dando vueltas a algo. Al escuchar la puerta, giró la cabeza. «Los bocetos», murmuró, antes que nada. «Están en casa, bien guardados», respondió ella, sentándose en la silla junto a la cama. «Todos». Él cerró los ojos un momento. La tensión de su cara se alivió de una manera que Consuelo no había visto antes en él, como cuando un tornillo que lleva mucho tiempo apretado al máximo cede un poco. Después abrió los ojos otra vez y la miró con esa mirada directa y pesada que tenía. «El taller», murmuró. «Sí», respondió ella. «El archivo del fondo se perdió. El equipo del frente parte. Las costureras están bien». Emilio asintió una vez, despacio. «Lo van a rehacer», murmuró. «El archivo lo reconstruimos. Los contratos con los clientes están duplicados en muchos lados». Consuelo lo miró un momento antes de hablar. «Emilio, el médico me dijo que hay riesgo de úlcera, que su organismo todavía carga con lo del tiempo que estuvo encerrado». Él no respondió de inmediato. Miró sus manos vendadas, apoyadas sobre la sábana blanca. «Lo sé», murmuró al fin. «Lo he sentido algunas veces. No quería preocuparla». «Eso no se decide solo», respondió ella con una firmeza tranquila. «A partir de ahora, lo que le pase a usted me importa a mí». Emilio la miró. En sus ojos grises hubo algo que Consuelo no supo nombrar del todo, pero que se parecía mucho a un hombre que finalmente acepta que no tiene que cargar todo solo, que hay alguien dispuesto a repartir el peso con él. Don Aurelio llegó con el maletín de cuero marrón y una carpeta fina debajo del brazo. Entró a la habitación, miró a Emilio vendado en la cama y murmuró: «Dios mío», en voz muy baja antes de recobrar su compostura habitual. Puso la carpeta sobre la mesita de noche y la abrió. «Tengo buenas noticias», anunció, con ese tono suyo de quien ha ganado un caso difícil y quiere que se note. «El juez Villaverde firmó la resolución esta mañana. Los archivos dentales coincidieron de manera inequívoca, y el informe médico de ingreso que levantaron aquí anoche sobre las condiciones físicas del paciente fue incorporado como evidencia complementaria». Deslizó la carpeta hacia Emilio. «Señor Castillo, usted vuelve a existir legalmente en el Perú». Emilio tomó la carpeta con las 2 manos vendadas. La abrió. Una hoja oficial con el membrete de RENIEC, su nombre impreso, su número de DNI restablecido, su fotografía reciente. La sostuvo un momento sin decir nada. Las manos le temblaban levemente, y Consuelo supo que no era por las quemaduras. «Gracias, don Aurelio», pronunció al fin. La voz le salió pareja, controlada, pero Consuelo se le cerró la garganta al escucharla. El abogado hizo un gesto con la mano, como quitándole importancia. «Ahora quiero hablar de los próximos pasos», continuó, sacando su libreta. «Tengo un contacto en la Fiscalía Anticorrupción de Lima.
un fiscal que lleva tiempo trabajando casos de vaciamiento empresarial y fraude de identidad. Le hablé de usted sin dar su nombre todavía. Está interesado. La grabación que tienen en la USB más los contratos fundacionales son exactamente el tipo de material que necesita. Pero antes de que usted hable con él, hay algo que creo que debe hacer. Se acomodó los lentes. Visitar la dirección de sus padres. Necesita saber qué encontrará antes de que lo sorprenda en otro momento. Nadie habló durante un segundo. El monitor cardíaco junto a la cama marcaba su ritmo parejo e indiferente. Lo sé, murmuró Emilio. Ya lo sé. Salieron de la clínica 4 días después, cuando los médicos dieron el alta con instrucciones precisas sobre las curas de los antebrazos y una dieta que a Emilio le pareció destinada a alguien de 90 años. Consuelo lo recogió con el auto, y en el camino de regreso a casa ninguno de los dos propuso ir directamente. Pero al llegar a la bifurcación de la avenida, Consuelo giró hacia el oeste en lugar de hacia el sur, sin preguntar. Emilio lo notó, y no hizo ningún comentario. El edificio donde habían vivido sus padres quedaba en Pueblo Libre, cerca de una iglesia con una palmera muy alta que Emilio reconoció desde la avenida. Un bloque de 5 pisos construido en los años 70, con la fachada de ladrillo visto que Lima tenía tan poca paciencia para mantener pintada. Los buzones del ingreso todavía tenían los apellidos escritos a mano en papelitos de plástico. Consuelo aparcó el auto frente al edificio y los dos bajaron despacio. En la portería, un señor de mediana edad con un delantal los recibió con desconfianza. Emilio preguntó por el departamento del 4º piso, apartamento 402. El portero lo miró de arriba abajo. «Eso ya no es de los señores Castillo», respondió. «Lo vendieron hará cosa de un año, ahora vive otra familia». Emilio apretó la mandíbula. «¿Sabe usted a dónde se fueron los señores Castillo?», preguntó. El portero cruzó los brazos. «Los señores Castillo no se fueron a ningún lado», respondió, con un tono que cambió un poco, que perdió la desconfianza y ganó algo más pesado. «Los señores Castillo fallecieron, los dos, con meses de diferencia». Consuelo puso una mano en el brazo de Emilio. Él no se movió, pero ella sintió que todos los músculos de su brazo se habían puesto rígidos. «¿Queda alguien en el edificio que los haya conocido?», preguntó con una voz que no revelaba nada. El portero los llevó al 2º piso y tocó en el apartamento 201. Esperaron, pasos lentos desde adentro, el ruido de un seguro, y la puerta se abrió. En el umbral apareció una señora pequeña de pelo completamente blanco, con un delantal de cocina y los lentes de aumento que hacen que los ojos parezcan más grandes de lo que son. Miró a los dos desconocidos un momento, y entonces miró a Emilio. Solo a él, y se quedó muy quieta. «Virgen Santísima», exhaló la señora en voz muy baja. Emilio se quedó mirándola. «Doña Amparo», murmuró. La señora Amparo Reyes tardó medio segundo más en reaccionar, y después las manos pequeñas y artríticas se extendieron hacia la cara de Emilio, lo tomaron por las mejillas como si tuviera 6 años, y la anciana empezó a llorar sin ningún tipo de introducción ni preámbulo. «Mijo», repitió entre lágrimas. «Mijo, qué flaco estás, qué flaco». Emilio la dejó hacer. Él no lloraba, solo apoyó las manos vendadas sobre los hombros de la anciana con mucho cuidado, como si ella fuera de algo que puede romperse. La sentaron en su cocina chiquita que olía a canela. Doña Amparo preparó té de hierbas con manos que le temblaban y habló sin que nadie le pidiera que lo hiciera. Una mujer joven había llegado hacía un año con papeles notariales, guapa y muy bien vestida, diciendo que Emilio había vendido todo antes de irse a vivir al extranjero, que los viejos habían dado su consentimiento, que la transacción era perfectamente legal. «Yo no creí ni una palabra», masculló la anciana acomodando los lentes. «Su padre tampoco. Le gritó a esa señorita en el pasillo del 4º piso, que lo escuchó medio edificio. Decía que su hijo no era de los que se van sin avisar, que eso era mentira de principio a fin». Hizo una pausa. «Pero los papeles que ella traía parecían reales, y los señores Castillo ya estaban mayores y solos, y cuando la gente mayor está sola y asustada, los papeles les parecen más grandes que la verdad». Emilio escuchó sin moverse. Tenía los ojos fijos en la taza de té. «Su papá se fue primero», continuó doña Amparo más despacio. El disgusto le cayó en el corazón. Empezó a bajar de peso, se negaba a comer, decía que no tenía caso. 3 meses después del asunto de los papeles lo hospitalizaron y ya no volvió. Consuelo miró de reojo a Emilio. En su perfil no había ningún gesto, solo una tensión muy quieta, como la de un material muy duro justo antes de ceder. Su mamá lo sobrevivió casi 4 meses.
Salía poco. Yo le llevaba la comida porque ella ya no cocinaba, pero escribía. Eso sí lo hacía. Todas las tardes se sentaba en la silla junto a la ventana del pasillo y escribía en una libreta. La anciana se levantó con esfuerzo, fue hacia el pequeño aparador de madera oscura junto a la puerta de su cocina, abrió el cajón de abajo y sacó algo. Una libreta de tapa dura color verde, del tamaño de la mano, con las esquinas desgastadas. La puso sobre la mesa frente a Emilio. Me la dio ella misma 3 días antes de que se fuera, murmuró doña Amparo. Me dijo, Amparo, si Emilio aparece, que le des esto. Y yo se la guardé. Se quedó de pie junto a la mesa, con las manos cruzadas delante, mirando la libreta. La tapa la escribió ella, con el rotulador grueso que usaba para las etiquetas del frasco de la cocina. Emilio miró la libreta sin tocarla todavía. En la tapa, como una letra grande y firme que era la de alguien que ya no ve bien pero que se esfuerza para que se entienda, decía, «Recetas para cuando vuelvas, Emilito». El silencio de la cocina de doña Amparo tuvo un peso que ninguno de los tres pudo romper durante un tiempo que Consuelo no supo medir. Emilio extendió la mano y tomó la libreta. La abrió. La letra interior era más pequeña, con algunas páginas llenas de anotaciones y otras a medio escribir. Causa de pollo, anotaba. Lomo saltado como le gusta, sin cebolla encima. Arroz con leche para el frío. Cada receta tenía al margen un comentario que no era parte de la receta. Esto lo pedía siempre que llegaba tarde del trabajo, o le gustaba comer esto en el cumpleaños de su papá. Al pasar las páginas, Emilio llegó a una que estaba a la mitad, una receta de mazamorra morada, con los ingredientes listados pero las instrucciones interrumpidas a la mitad de la segunda línea. El lápiz con que había sido escrita seguía metido entre esas 2 páginas abiertas, como un marcador que alguien puso ahí pensando volver pronto. Su madre había estado escribiendo esa página cuando murió. Emilio no hizo ningún ruido. Cerró la libreta despacio, con las 2 manos vendadas, y la apretó contra su pecho. Bajó la cabeza. Los hombros anchos que habían cargado con todo durante 1 año y medio, con el frío del suelo de concreto y el hambre y las esposas y el golpe en la cabeza y la intemperie y el olvido, esos hombros empezaron a moverse de una manera que Consuelo reconoció aunque nunca lo había visto así. Se levantó de su silla sin decir nada, fue hasta donde estaba Emilio y lo rodeó con los brazos desde atrás, apoyando los suyos sobre sus hombros. Él inclinó la cabeza hacia adelante y empezó a llorar. No el llanto contenido de alguien que intenta controlarse, sino el otro, el que sale de donde se guarda todo lo que no tuvo espacio de salir durante mucho tiempo. Doña Amparo se dio vuelta hacia la cocina y empezó a hacer algo con la tetera, muy despacio, sin hacer ruido, dándoles el único tipo de privacidad que cabe en una cocina pequeña. Consuelo no pronunció ninguna palabra de consuelo. Apretó los hombros de Emilio y esperó con toda la paciencia que tenía, porque a veces eso es lo único que se puede hacer, y también lo más difícil, y también lo más necesario. Esa noche, en la casa de Miraflores, Emilio se quedó sentado en la terraza mucho tiempo después de que Consuelo se fue a dormir. La libreta de su madre estaba sobre la mesa junto a la jarra de agua. El Pacífico abajo respiraba en oscuridad. Cuando Consuelo bajó a las 6 de la madrugada porque no había podido seguir durmiendo, lo encontró en el mismo sitio, pero ya no era el mismo hombre. La expresión de su cara era diferente a todas las anteriores. Era la cara de alguien que ha terminado de procesar lo que perdió y ha decidido lo que va a hacer. «Llama a don Aurelio», pronunció. «Quiero reunirme con el fiscal hoy». Don Aurelio coordinó la reunión para esa misma tarde en una sala pequeña en Surquillo, que el abogado usaba para encuentros que preferían no dejar rastro. El fiscal Javier Pacheco llegó puntual, sin corbata, con una carpeta manila bajo el brazo y el aspecto de alguien que lleva días sin dormir más de 5 horas. Tenía unos 45 años, ojeras pronunciadas y una manera de escuchar que a Consuelo le recordó a don Aurelio, quieto, sin interrumpir, sin dejar que nada en su cara revelara lo que estaba pensando. Emilio habló durante casi 2 horas. Nombres, fechas, direcciones. La dirección exacta de la bodega en Ate. Los nombres de los 2 hombres que lo habían trasladado en la camioneta. El nombre del notario que había autenticado los poderes. Las cuentas de las offshore en las que había rastreado parcialmente el movimiento de dinero antes de que lo secuestraran. Y la grabación de audio, que Pacheco escuchó 2 veces completa con los audífonos puestos, sin moverse de su silla. Cuando Emilio terminó, el fiscal se quitó los audífonos y los guardó en el bolsillo. «Tengo que ser honesto», pronunció. «Llevo 2 años tratando de armar un expediente contra Rodrigo Nieto.
Tengo movimientos financieros sospechosos, declaraciones de ex trabajadores sobre presiones a funcionarios, irregularidades en contratos municipales. Lo que no tenía era alguien que le pusiera cara, nombre y lugar exacto a la operación. Lo que usted me acaba de dar cambia todo. Miró a Emilio directamente. ¿Está dispuesto a declarar formalmente? Para eso estoy aquí, respondió Emilio. El fiscal asintió. Abrió la carpeta manila. Hay una cosa más que debo contarle. La semana pasada detuvimos de manera discreta a uno de los hombres que usted mencionó, el que conducía la camioneta. Fue por un asunto diferente, un incidente en el Callao. Cuando lo interrogué y le mostré lo que teníamos, habló. Pacheco puso sobre la mesa una fotografía impresa en papel común. Era la imagen de una firma notarial ampliada. Los documentos de transferencia de la empresa llevan una firma que se presenta como la suya. Hicimos una pericia caligráfica. No coincide. El hombre que firmó tenía el pulgar de la mano derecha ligeramente desviado hacia afuera, un rasgo que aparece en todos sus trazos. El suyo no tiene esa desviación. Usaron a alguien que se les parecía físicamente, pero que no era usted. Tapó la foto. Eso invalida los documentos base de la transferencia. Todo lo que Nieto construyó encima de esa transferencia cae con ellos. Consuelo escuchó todo desde el rincón donde se había sentado sin hacer ruido. En algún momento se dio cuenta de que tenía las manos apretadas sobre las rodillas y que ya no sentía los dedos. Los abrió despacio. El cuarto olía a papel viejo y café de horas antes. Emilio escuchó la explicación de la firma sin cambiar de expresión ni mover un músculo. Luego preguntó, con voz completamente pareja, ¿cuánto tiempo necesita para poder actuar? 3 semanas, respondió el fiscal. Quizá menos si el hombre que declaró sigue cooperando. Necesito que la denuncia formal quede registrada hoy, que usted firme la declaración jurada esta semana y que se mantenga fuera del campo de visión de Nieto hasta que tengamos la orden del juez. Pacheco miró también a Consuelo. Eso incluye a las personas cercanas a usted. Si Nieto sospecha que algo se está moviendo, puede deshacerse de evidencia. Hay que ser muy discretos. Salieron del edificio de Surquillo cuando ya estaba oscureciendo. La garúa había vuelto, fina y constante, haciendo brillar el asfalto de la avenida. Emilio y Consuelo caminaron hasta el auto sin hablar. Cuando ella puso la llave en el contacto, él apoyó la mano vendada sobre la suya un momento antes de que arrancara. 3 semanas, murmuró él mirando hacia adelante. El tono no era de pregunta ni de queja. Era la voz de alguien que está contando lo que falta y sabe que puede contarlo. 3 semanas, repitió Consuelo, y arrancó el auto hacia la noche húmeda de Lima. Las 3 semanas que siguieron tuvieron la textura particular del tiempo que pasa cuando uno está esperando que algo grande ocurra y no puede hacer nada para acelerarlo. Emilio se recuperaba despacio. Las curas de los antebrazos eran dolorosas y necesitaban hacerse cada 2 días, y la dieta que le habían prescrito en la clínica era tan insípida que la señora Olga, la jefa de costureras que venía a visitar a Consuelo los jueves, le llevaba sopa de verduras casera en un recipiente de vidrio con tapa. «Hay que comer caliente», le decía, poniéndolo sobre la mesa con esa autoridad tranquila de quien sabe que tiene razón. Emilio le agradecía con una inclinación de cabeza y comía sin protestar. Y Consuelo pensaba que ese gesto pequeño y regular era una de las pocas cosas que seguían siendo normales en su vida en esas semanas, porque todo lo demás se estaba deshaciendo con la eficiencia silenciosa de un proceso legal que nadie había pedido y nadie podía detener. La SUNAT había ratificado el congelamiento de cuentas. Los proveedores de telas que habían reclamado el pago anticipado obtuvieron un embargo preventivo sobre el inventario del taller de Surco. El banco ejecutó la garantía del préstamo que había retirado y un administrador externo fue nombrado para los 3 talleres mientras durara el proceso de auditoría. Consuelo ya no podía entrar a sus propios locales sin anunciarse y justificar su presencia. Siguió yendo de todas maneras. Iba los martes y los viernes. Se presentaba al administrador externo con su nombre completo como si fuera una visita cualquiera, y recorría cada taller durante 1 hora revisando que las máquinas estuvieran bien cubiertas y que las costureras, a las que habían mantenido en sus puestos de manera provisional, estuvieran bien. Un martes del final de esas 3 semanas, la señora Olga la interceptó en la puerta del taller de Miraflores, el que había sobrevivido al incendio, y le habló en voz baja con la cara seria. «Señora Consuelo, el administrador nos dijo hoy que si en 15 días no aparece dinero fresco para cubrir los pasivos, van a tener que proceder con el cierre formal y liquidar el inventario para pagar». Se mordió el labio. «Las chicas están asustadas. Son las fiestas. Nadie quiere quedarse sin trabajo en diciembre». Consuelo asintió. Puso una mano en el hombro de la señora Olga. «Yo me encargo», respondió.
Olga la miró con esa mezcla de confianza y preocupación que tienen los que llevan años trabajando para alguien y ya saben distinguir cuándo la persona está diciendo la verdad y cuándo está siendo valiente sin tener nada. Esa tarde Consuelo abrió el cajón de la mesita de noche de su cuarto y sacó una cajita de cuero negro que no había abierto en casi 3 años. Adentro estaba el reloj de Gonzalo, un Longines de acero de los años 70 que su suegro le había regalado a Gonzalo cuando se recibió de arquitecto, con la tapa trasera grabada con sus iniciales y la fecha. Gonzalo lo había usado todos los días de su vida adulta y lo había guardado en ese cajón la noche anterior a la operación del corazón de la que no volvió. Consuelo lo tomó con las 2 manos, lo sostuvo un momento y lo puso en el bolsillo de su saco. Fue a la casa de empeño de la avenida Larco. Era un local pequeño, con vitrinas de vidrio y un señor detrás del mostrador que no preguntaba más de lo necesario. Le dieron una suma razonable por el reloj, no lo que valía, que era más, sino lo que valen las cosas cuando uno las lleva a un lugar así. Consuelo guardó los billetes en el monedero sin contarlos en ese momento y volvió directo a los talleres. Distribuyó el dinero entre las 16 costureras en sobres blancos, uno por una, en el cuarto trasero del taller principal. «Es el adelanto de diciembre», les dijo. «Cualquier cosa que pase con los talleres, ustedes tienen este mes cubierto». La señora Olga fue la última en recibir su sobre. Lo tomó, lo abrió, lo miró y después miró a Consuelo. «Usted no tenía por qué hacer esto», murmuró. Consuelo la miró a los ojos. «Sí tenía», respondió simplemente, y era verdad. De vuelta en su casa esa noche, sentada en la cocina con una taza de té que no había tocado, Consuelo escuchó el ruido de la puerta del cuarto de Emilio y sus pasos en el pasillo. Él entró, vio la expresión de su cara y sin decir nada llenó un vaso de agua y lo puso frente a ella. Se sentó enfrente. Consuelo le contó lo del reloj de Gonzalo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, hubo un silencio breve. «¿Usted lo lamenta?», preguntó Emilio. Consuelo pensó un momento. «No», respondió. «Lo que lamento es que sea necesario». Emilio asintió. Apoyó la mano vendada sobre la mesa, a mitad de camino entre los dos, sin llegar a tocarla, pero sin retirarla tampoco. «Falta poco», murmuró. «Lo sé», respondió ella. Esa misma noche llegó un mensaje del fiscal Pacheco. 4 palabras. «Todo listo para mañana». La ceremonia anual de los premios Lima Construye se celebraba en el salón principal del Country Club Lima Hotel, un edificio de estilo colonial de San Isidro, cuyas paredes altas y sus arcos de piedra servían como escenario habitual para las noches en que la ciudad de los negocios se ponía de gala. Esa noche el salón estaba lleno hasta la mitad de mesas, constructoras, inmobiliarias, estudios de arquitectura, funcionarios de los municipios de Miraflores y San Isidro, periodistas de la sección económica de los diarios. Los camareros circulaban con bandejas de pisco sour y canapés, y el ruido de las conversaciones llenaba el espacio como agua llenando una vasija. Rodrigo Nieto estaba en la mesa principal. Llevaba un traje oscuro de corte impecable, y esa manera de ocupar una silla que tienen los hombres que han convencido al mundo de que merecen estar donde están. Esa noche le iban a entregar el premio al promotor del año por el proyecto de vivienda social que su empresa había ejecutado en Villa El Salvador. Un proyecto que en realidad había sido diseñado y financiado originalmente por Constructora Castillo, antes de que Rodrigo se lo apropiara junto con todo lo demás. Sonreía con facilidad. Hablaba con todos los que se le acercaban, con esa afabilidad de quien no tiene nada que esconder porque cree que nadie sabe lo que hay que saber. Adriana estaba a su izquierda, con un vestido azul marino, el cabello recogido, los pendientes de piedras que ella misma se había elegido en una joyería de Miraflores la semana anterior. Tenía esa compostura de quien ha llegado exactamente donde quería llegar, y sabe que se le nota. Hablaba poco, escuchaba mucho, y cuando alguien le dirigía la palabra respondía con la precisión calibrada de alguien que ha aprendido a no decir más de lo necesario. El maestro de ceremonia subió al estrado y pidió silencio para la entrega del último galardón de la noche, y las palabras todavía estaban en el aire cuando las puertas del salón se abrieron de par en par con un sonido de madera sólida golpeando contra la pared. No fue una entrada dramática. Fueron 6 personas, 4 agentes de la PNP de Civil, el fiscal Pacheco con su carpeta manila bajo el brazo y un hombre alto que caminaba detrás de ellos con las manos cruzadas delante y la mirada fija en un punto del salón. Llevaba un traje oscuro simple, bien planchado, la cara limpiamente afeitada, los antebrazos todavía vendados debajo de las mangas de la camisa. Caminaba con esa calma particular de quien ha decidido exactamente cómo va a pasar el siguiente minuto. El salón tardó unos segundos en entender lo que estaba pasando.
en procesar esas figuras que no pertenecían al programa de la noche. Luego el silencio se extendió desde la puerta hacia las mesas del fondo, mesa por mesa, como una mancha que va creciendo sola. El fiscal Pacheco se detuvo frente a la mesa principal. Miró a Rodrigo Nieto directamente. «Señor Nieto», pronunció, con una voz clara que llegó a todos los rincones del salón. «Está usted detenido por los delitos de privación ilegal de libertad, extorsión agravada, falsedad documental y vaciamiento fraudulento de empresa. Le ruego que se levante». Rodrigo Nieto no se levantó de inmediato. Se quedó sentado un momento, mirando al fiscal con esa expresión de quien calcula si todavía tiene alguna jugada disponible. No la tenía. Un agente se acercó a su izquierda. Rodrigo levantó una mano, el gesto de alguien que quiere mostrar que coopera voluntariamente, y se puso de pie. «Voy a llamar a mi abogado», masculló. «Haga usted todo lo que considere necesario», respondió Pacheco. En ese momento Adriana se levantó también. Su silla cayó hacia atrás con un ruido que resonó en el salón en silencio. Miró hacia la puerta, calculando. Miró al fiscal, y entonces vio a Emilio, parado a 4 metros de ella, mirándola con esa mirada suya que no tenía temperatura, ni rabia ni compasión, solo el peso de quien sabe exactamente lo que ocurrió, y exactamente lo que vale. Le temblaron las manos. El vaso de pisco sour que tenía en los dedos cayó sobre el mantel y se volcó lentamente, derramando el líquido amarillo sobre la tela blanca sin hacer casi ruido, como algo que se rinde. «Emilio», pronunció su nombre. La voz le salió diferente a todas las voces que había usado en su vida, sin ninguno de sus registros habituales. Solo el nombre, dicho por alguien que acaba de entender que algo que creía seguro no lo era. Dio un paso hacia él. «Emilio, escúchame. Había cosas que yo no controlaba. Rodrigo me presionaba. Había amenazas. Yo no quería». Él no se movió. Ella dio otro paso. «Yo te quise. Te lo juro. Esto salió mal. Salió muy mal. Pero si me das la oportunidad de explicarte». Emilio la miró un momento más, con esa paciencia suya que no era frialdad, sino algo más difícil de nombrar. En ese silencio, con todo el salón inmóvil alrededor de ellos, habló con una voz que no subió ni bajó de tono. «Nada personal, Adriana», pronunció. «Simplemente negocios. Eran tus palabras». Se dio vuelta hacia el fiscal. «¿Necesita algo más de mi parte esta noche?» Pacheco negó con la cabeza. «Por hoy está todo, señor Castillo. Mañana vendrá a firmar la declaración ratificada a las 9». Emilio asintió. Se encaminó hacia la salida sin volver a mirar atrás. Adriana se quedó parada junto a la mesa volcada con el mantel húmedo de pisco a sus pies. Un agente se acercó con calma y le pidió que lo acompañara. Ella fue. El salón empezó a respirar otra vez, en voz baja, en pequeños grupos que no se miraban entre sí, pero que ya estaban procesando lo que habían visto para contárselo a alguien. Pasaron 2 semanas. La instrucción sumaria avanzó con esa velocidad que a veces tienen los casos cuando las pruebas son suficientes y el aparato judicial decide que no tiene razones para dilatarlo. Los bienes de Rodrigo Nieto fueron embargados preventivamente. Los contratos de constructora Castillo, invalidados en su transferencia, regresaron al patrimonio de su fundador. Los activos que Adriana había puesto a su nombre, la mitad de ellos adquiridos con dinero que no era suyo, quedaron bajo orden de retención. Para consuelo, esas 2 semanas fueron las más difíciles de todo ese tiempo. El proceso de restitución de bienes llevaba su propio ritmo burocrático, y mientras los juzgados actuaban, ella seguía sin poder tocar sus talleres ni sus cuentas. La casa era suya, y eso no estaba en disputa, pero la sensación de esperar sentada en la cocina de esa casa enorme, mientras todo lo que había construido en 20 años pendía de firmas y sellos y resoluciones, era una forma particular de agotamiento que no se curaba durmiendo. La noche del jueves antes de Navidad, Consuelo estaba sentada en la terraza con un chal sobre los hombros mirando el mar cuando vio las luces de un auto entrando a la urbanización. No era su auto, era uno más grande, oscuro, y detuvo frente a la reja de su casa con una precisión que no era la de alguien que llega por primera vez. Emilio bajó del auto. Llevaba un saco azul oscuro y venía de afuera, de alguna reunión o diligencia que no le había contado, y caminaba hacia la entrada con un paso que Consuelo reconoció inmediatamente como diferente de todos los pasos que había visto antes en él. No era el paso del hombre que cuida de no estorbar, era el paso de alguien que sabe exactamente a dónde va. Subió a la terraza, la miró, sacó del bolsillo interior del saco un sobre de papel y se lo extendió sin decir nada todavía. Consuelo lo tomó y lo abrió. Adentro había 2 documentos. El primero era una resolución judicial con su nombre en el encabezado y la palabra restitución destacada en varios lugares.
El segundo era una transferencia bancaria confirmada a su nombre, con una cifra que en soles equivalía a todo lo que los proveedores y el banco le habían cobrado de manera anticipada, más el fondo de reserva que Sunat había congelado, más los intereses correspondientes. Consuelo miró los documentos, leyendo cada línea con esa atención que tiene la gente cuando no puede creer lo que está leyendo. Los cerró con cuidado, los volvió a abrir, los volvió a cerrar. Los talleres, murmuró por fin. Están libres, respondió él. El administrador externo fue retirado esta mañana. Puedes entrar mañana mismo. Hizo una pausa. Y esto, metió la mano otra vez en el bolsillo del saco y sacó algo pequeño que puso sobre la mesa entre ellos. La cajita de cuero negro. Consuelo la reconoció antes de tocarla. Era la misma cajita de cuero negro que había llevado a la casa de empeño hacía 3 semanas. La abrió. El reloj de Gonzalo estaba dentro, con su cadena y su grabado en la tapa trasera, exactamente como siempre había estado. Lo recuperé de la casa de empeño ayer, murmuró Emilio, con lo primero que pude mover cuando el juez levantó el embargo sobre mis cuentas. Fui yo mismo. El señor del mostrador lo guardaba en una caja con el recibo de su nombre. Consuelo miró el reloj, miró a Emilio. Él seguía de pie frente a ella, con la terraza y el Pacífico y la noche de Lima detrás. Consuelo, pronunció, con esa voz suya que nunca subía de volumen pero que siempre llegaba. Cuando yo llegué a esta casa no tenía nada, ni nombre, ni memoria, ni un lugar en el mundo. Tú me diste todo eso sin pedirme nada a cambio, y yo me pasé meses pensando que la única manera de devolverte algo era recuperar lo material, los talleres, el dinero. Hizo una pausa. Pero lo que quiero devolverte es algo distinto. Se sentó en la silla frente a ella, la miró directamente, con esa mirada sin evasiones que tenía. Quiero que te cases conmigo. Consuelo no respondió de inmediato. El mar abajo hacía su ruido de siempre, ese sonido que nunca cambia independientemente de lo que les pase a las personas que lo escuchan. La garúa había vuelto, fina, casi invisible, humedeciendo el borde de la terraza. Emilio, murmuró ella. La voz le salió ronca, con esa textura que tienen las palabras cuando uno lleva mucho tiempo guardándolas sin saber si las va a decir alguna vez. ¿Estás seguro de lo que me estás pidiendo? No era una pregunta. Más seguro que de cualquier cálculo de carga que haya hecho en mi vida, respondió él. Y en su cara no había ni duda ni dramatismo, solo esa certeza tranquila que tienen los ingenieros cuando saben que la estructura es sólida. Consuelo miró la cajita de cuero negro sobre la mesa. Miró a ese hombre que había llegado a su puerta sin nada y que había encontrado la manera de devolverle todo, incluso lo que ella no había pedido que le devolvieran. Extendió la mano sobre la mesa y tomó la cajita. Se levantó. Se acercó a él. Emilio se levantó también, y cuando ella apoyó la cabeza contra su pecho y los brazos de él la rodearon, afuera el Pacífico siguió sonando igual que siempre, inmenso e indiferente a todo, como corresponde a las cosas que duran. 2 años después, la vida había repartido lo que a cada uno le correspondía con esa exactitud que a veces tiene la justicia cuando nadie la apura demasiado. Paola Serrano, la nuera que había llegado a la casa de Miraflores exigiendo dinero para renovar su departamento de Barranco, ya no vivía en ese departamento. Sebastián, cuando supo desde el extranjero la verdad sobre las deudas acumuladas a sus espaldas, inició los trámites de separación sin discutirlo. Paola vivía ahora en un apartamento pequeño en Los Olivos, atendía el mostrador de una empresa de telefonía en un mall de la Avenida Universitaria, y los fines de semana tomaba el Metropolitano de regreso a casa porque ya no tenía camioneta. Rodrigo Nieto fue sentenciado a 11 años de prisión efectiva por el Juzgado Penal de San Isidro, secuestro agravado, extorsión y fraude empresarial. El juicio fue cubierto por los diarios económicos con una atención que él mismo habría admirado en otras circunstancias. En el penal donde cumplía la condena, el hombre que había presidido mesas de honor en el Country Club Lima Hotel pasaba sus días en el taller de carpintería, lijando marcos de madera bajo las instrucciones de un celador que tenía la mitad de su edad y ningún interés en su apellido. Adriana llegó a un acuerdo con la fiscalía y salió antes del juicio oral. El tribunal confiscó los bienes acumulados durante el matrimonio, y lo que quedó no alcanzó para sostener el estilo de vida que había elegido. Trabajaba limpiando oficinas en un edificio corporativo de San Isidro, el mismo distrito donde había planificado todo con tanto cuidado. Un miércoles de marzo, mientras pasaba la máquina pulidora por el lobby de mármol, vio a través del ventanal de la galería de arte del primer piso a una pareja mirando un cuadro. Él era alto, de cabello entrecano, y llevaba puesta una chaqueta oscura. Ella reía de algo que él acababa de decirle al oído, con esa risa de quien está genuinamente contento.
Adriana los miró más de lo que debía y reconoció a los dos al mismo tiempo. Emilio y Consuelo salieron de la galería tomados del brazo, pasaron frente al ventanal sin mirar hacia adentro y continuaron por la vereda. La máquina pulidora seguía girando sola sobre el mármol. Adriana se quedó apoyada en el mango, mirando la calle vacía donde ellos habían estado, con las manos enrojecidas del trabajo y los hombros hundidos dentro del uniforme azul. Afuera, Lima seguía con sus ruidos y su garúa y sus millones de personas yendo a algún lado. Adentro de ese lobby de mármol, solo el sonido de la máquina haciendo lo que había que hacer, lenta e indiferente, igual